3. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya estamos a 18 de octubre, día martes. Por el contexto del día de hoy, las clases en toda la tarde van a ser online. Esta en particular va a ser grabada y luego va a ser subida a YouTube, así que la pueden volver a ver en el futuro. La clase anterior habíamos quedado en la parte de potencias y igualación de bases, y quiero hacer el ejercicio D y el ejercicio E para que quede claro, y luego de eso pasamos a logaritmo. Entonces ejercicio D dice 3 elevado a 2 menos x es igual a 1 partido 81 elevado a menos 2x. Entonces, recordemos que la idea es igualar las bases. En este caso tenemos la base 3 y la base 81. 3 elevado a ¿cuánto me da 81? A 4. Muy bien. Pero en este caso tenemos un problema. El 3 de la izquierda está en el numerador y el 3 de la derecha está en el denominador. Entonces vamos a aplicar la propiedad que dice que si el exponente es negativo, la fracción se da vuelta. En este caso nos quedaría así. Recordemos, insisto, cuando tenemos a elevado a menos 1, es lo mismo que 1 partido por a. El exponente acá se mantiene pero cambia a positivo. En este caso, al ser una fracción de 1 partido por 3 elevado a 4, técnicamente aquí quedaría partido por 1. Pero recordemos que eso ya no se coloca el partido por 1. Ahora, tampoco las bases están igualadas, porque estamos acá en el lado derecho tenemos un paréntesis. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad de potencia de una potencia. En este caso, las potencias se multiplican, y 4 por 2 son 8. Ya con esto estamos casi listos. Aquí nos quedaría 3 elevado a menos 2x, perdón, ya las bases ya están igualadas. A la izquierda tenemos 3 elevado a 2 menos x, a la derecha tenemos 8x, por lo cual solamente nos queda por igualar los exponentes. Recordemos, si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Y aquí despejamos. Y la respuesta final sería x es igual a 2 novenos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Eso es solo con las bases iguales? Correcto. Cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales. Ya, gracias. Voy a pausar esto. Voy a borrar. Y ustedes van a hacer entonces el D. Perdón, el C. Voy aquí por mientras. Ya. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Sí? Voy a sacarlo entonces, voy a poner este. Ya. Trabajen ustedes y resuelvan esa ecuación. 2 elevado a x menos 1 es igual a 8, 3 factor de x más 1. Voy a pausar un poco la grabación. Aquí voy a explicar cómo lo hice. A ver, ¿cuál era el?
Ya, lo primero que hice fue transformar el 8, como había dicho Margarita, en 2 elevado a 3. Aquí tenemos potencia de una potencia, por lo tanto los exponentes se multiplican. Entonces nos quedaría 3 por 3 son 9 y 3 por 3 son 9. Como las bases están igualadas, significa que los exponentes son iguales. Pasamos toda la x por un lado, los números por el otro. En este caso nos quedaría menos 10 es igual a 8x. Finalmente x vale menos 10 octavos, o su forma reducida, menos 5 cuartos, que al final es lo mismo. ¿A todos le dio lo mismo? Sí. Perfecto. Sí. Vamos a borrar. Ahora hacemos el E y con eso ya pasamos a se olvidó la palabra, el logaritmo. Entonces, ejercicio E. Aquí tenemos el problema de que hay suma. Recordemos que hay propiedades para las potencias cuando hay multiplicación y división, no para la suma. Así que no tenemos ninguna propiedad acá, salvo factorización. ¿Cómo podemos factorizar todo esto que está aquí? ¿Qué tienen en común 2 elevado a x más 1 con 2 elevado a x con 2 elevado a x menos 1? Se mantendría la base, se suman los exponentes, ¿no? No, porque nos está multiplicando. Ah, ¿Qué dice el público? Se podrían separar, o El sea, dos- que 2 2 con el elevado a X. x. Sí, ahí se mezcla entre... ¿Así? Sí. Perfecto. 2 elevado a x, ¿por cuánto me da 2 elevado a x más 1? ¿Por 2? ¿Qué dice el people? La people? A ver, para que quede un poco más claro. Antes de hacerlo así, voy a aplicar primero la propiedad de la potencia. Recordemos que si se está sumando, se puede separar como multiplicación. Entonces, si saco factor 2 elevado a x, 2 elevado a x, ¿por cuánto me da esto? Como saqué el factor, me queda simplemente el 2. 2 elevado a x, ¿por cuánto me da 2 elevado a x? Por 1. Por 1. Y 2 elevado a x, ¿por cuánto me da 2 elevado a x por 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1. Correcto. Ahora, todo lo que está acá adentro es un número. 2 más 1 más 2 elevado a menos 1. Que sería 3 más 1 medio. ¿Y cuánto es 3 más 1 medio? 7 medios. 7 medios, muy bien. Entonces ahora tenemos que despejar el 2 elevado a x. Entonces, como el 7 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y como el 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. No, se me perdió el... Entonces, ¿se me está acabando la pila? Pues.
28 por 2 partido por 7, ¿cuánto es? 8. 8. Entonces ahora recién igualamos bases. Como las bases ya están iguales, y ahí se acaba el ejercicio. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ojalá para que copien y comenzamos con logaritmo. ¿Ya? Entonces, el logaritmo nace para responder este tipo de preguntas. 10 elevado a x es igual a 30. En este caso, lo que más podríamos hacer es escribirlo así. Pero aún así, las bases no son iguales. Porque no existe número entero que al elevarse el 10 elevado a ese número entero me dé igual a 3. No hay forma. Así, se creó un logaritmo que su notación es la palabra log, donde tiene una base, un argumento y un resultado. Entonces, este numerito acá se le conoce como base. El numerito de acá, que es una letra A, por si acaso me quedó fea, pero una letra A, es del argumento. Y este numerito de acá es el resultado. Entonces, ¿cómo muevo? Así. Y la definición es logaritmo en base de argumento A y base B es igual a C, si y solamente si B elevado a C es igual a A. O sea, la base elevado al resultado me va a dar el argumento. Y esa es la definición del logaritmo. Se le llama, por ejemplo, la forma exponencial al que está a la derecha y la forma logarítmica a la que está a la izquierda. Siempre que existe un logaritmo, va a existir esta forma exponencial, porque están definidas una con la otra. ¿Ya? Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16. La pregunta a responder es, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 4. 4. El logaritmo en base 3 de 81. 3 elevado a ¿cuánto me da 81? 3, ¿Segura? ¿no? O 9, ¿Por no 9? sé. 3 por 3. 3 por 3, 9.
Por 3, 19 por 27. 3, 27 y por 4. Por 4, sí. Un poco pasado ahí de los números. Logaritmo en base, a ver, ya, uno chiquitito nomás, 2 de 2,56. Ya para que se la cranean. 8 parece que. 8. Sí. Veamos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Correcto. 8. Y esta, logaritmo en base 4 de 2. 4 elevado a ¿cuánto me da 2? Un medio. Recordemos que es la raíz de 4 me da 2. Y recordemos que las raíces son exponentes fraccionarios. Por lo tanto, 4 elevado a un medio, o 0,5, es igual a 2. Evidentemente estos dos números son fáciles, y en particular si lo tuviésemos en un problema de tipo exponencial, es fácil igualar las bases. El problema está, por ejemplo, en logaritmo en base 10 de 30, que es el problema inicial. 10 elevado a ¿cuánto? Me da 30. Y este ya no es tan sencillo. Ojalá los 4 primeros salgan en el certamen. Fijo, 50 puntos cada uno. 50 puntos cada uno. El logaritmo en sí es súper complicado de calcular. Se ocupa más que nada aproximaciones numéricas porque por lo general no dan valores exactos. Así que pronto. Si usted tiene una calculadora científica, por ejemplo como esta, usted busca la palabra de logaritmo, va a aparecer LOG. Simplemente aparece la palabra log. No tiene ninguna otra más. Y al lado del log aparece LN. Estos dos son los dos únicos logaritmos que están tabulados. Dentro, bueno, ahora con el tema de los celulares y esas cosas, con avance tecnológico, ya hay más bases dando vueltas. Pero las tradicionales son base 10, que es la palabra log, o base natural, que es la base, el logaritmo natural. La base 10 es preguntarse 10 elevado a ¿cuánto me da un número? Por ejemplo, si yo pongo 30 acá, voy a borrar esto. Puedo borrar, ¿cierto? Asumo que el silencio es un sí. Si yo pongo en la calculadora así, log de 30, la respuesta que me da es 1,477121255. ¿Por qué? Porque 10, porque la base que está acá es 10, elevado a esto, debería darme 30. Y si lo hago, luego 10 elevado a 1,477121255, me aparece en la calculadora 30,0000002. Como yo aproximé un poquito, no es exacto, este es un valor muy, muy aproximado de lo que nosotros queremos. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace log. Se pregunta 10 elevado a ¿cuánto? Me da ese valor. Insisto, no es fácil de calcular.
Entonces, propiedades. La definición que ya hemos visto, bueno, se me olvidó decir, la base del número, por definición, siempre tiene que ser positivo y distinto de 1. Y aquí está lo que le dije yo, logaritmo en base b de x es igual a y, si solamente si, b elevado a y es igual a x. Las propiedades vienen de las propiedades de las potencias. Si los argumentos se están multiplicando, se pueden separar en la suma de dos logaritmos. Potencia de una potencia es la multiplicación, o entre comillas, baja el exponente y se multiplica con el logaritmo. La división se separa en resta y las raíces con fracciones. Y aquí, en la base natural, o el número e de Euler, también conocido como logaritmo neperiano, se conoce como ln. Y el teorema importante, anótenlo y pónganlo así como muy importante. Esto es muy importante y esto es muy importante, por si acaso. La definición y el teorema de cambio de base. Independiente de la base que sea, usted siempre puede cambiar a cualquier otra base. ¿Cómo? Escribiendo logaritmo de la nueva base del argumento dividido logaritmo en esta nueva base de la base anterior. Por ejemplo, bueno, copien esa parte y de ahí vemos un ejemplo. ¿Ya? Veamos el ejemplo de acá. Como ya les comenté, si usted quiere saber un valor de un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base 15 de 30, o sea, 15 elevado a ¿cuánto me da 30? Usted no lo puede calcular con esta calculadora, por ejemplo. Entonces lo que hay que hacer es transformarlo o en base 10 o en base logaritmo natural. Entonces sería el logaritmo de 30 partido logaritmo de 15 o logaritmo de natural de 30 dividido logaritmo natural de 15. Para los que tengan calculadora a mano, pueden hacerlo. Logaritmo de 30 dividido logaritmo de 15 me da como resultado 1,255958025 y debería ser el mismo resultado con el otro. Correcto, 1,55958,025. Correcto. Entonces, 15 elevado a este número me va a dar 30. ¿Ya? Veamos los ejemplos que aparecen acá. El ejemplo aquí dice 2 elevado a 3x menos 1 es igual a 3 elevado a x más 1. Como las bases 2 y 3 nunca se van a poder igualar,
se aplica inmediatamente el logaritmo a ambos lados. Entre comillas, aquí por si acaso va un paréntesis. Bueno, aquí escribía como un paréntesis. Bueno. Ay, ¿cómo hago eso? Aquí está. Todo esto como es un argumento, entonces como podría ir en paréntesis. Por propiedad de la logaritmo, las potencias bajan, entonces bajaría el 3x menos 1 y el x más 1. En este momento, logaritmo de 2 y logaritmo de 3 son números, por lo tanto se multiplican término a término. 3x por logaritmo de 2 menos logaritmo de 2 y logaritmo de 3 por x por logaritmo de 3. Luego todo lo que tenga x para un lado y lo que no tenga x para el otro. En este caso nos quedaría 3x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 3. Sacamos el x como factor común. Queda 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Del otro lado quedaría logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Como todo esto multiplica el x, pasa al otro lado dividiendo. Y ahí se acabaría por lo menos esa parte. Esto ya no es necesario reducirlo ni nada porque ya es un número. Lo podemos dejar hasta ahí sin ningún problema. Otra forma es logaritmo de x es igual a 2. Recordar que el 2 es igual al logaritmo de 100 porque 10 elevado a 2 es igual a 100. Como logaritmo es inyectivo, logaritmo de una cosa es igual a logaritmo de otra, implica que los argumentos son iguales. Y ahí está el resultado. Y la tercera forma es logaritmo de algo es igual al logaritmo de otra cosa, al igual que pasaba en el anterior. Es como muy similar a lo que es, si son las bases iguales, aquí. Si los logaritmos son iguales, los argumentos son iguales, o sea, 3x menos 1 es igual a x más 2, y ahí se despeja el valor de x. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Y ahora vamos a practicar, o sea, ustedes. Tendríamos a el 1, logaritmo de 2ab. En este ejercicio nos piden desarrollar aplicando las propiedades del logaritmo. En este caso, como el argumento se está multiplicando, se separa en suma. Entonces quedaría el logaritmo de 2 más logaritmo de a más el logaritmo de b. Y ahí se resuelve el primero. ¿Se entendió? ¿Ese Sí. 2 multiplica a la b? ¿Cómo? ¿O es un exponente? ¿El 2 multiplica a la b No, en sí, el paréntesis? sí lo están multiplicando. Ah, ya. Por ejemplo, vamos a hacer el g, que tiene el logaritmo de raíz de x partido 2i.
Primero, como se están dividiendo, se separa en resta. Después, como aquí hay una raíz, recordemos que el exponente es un medio, y como el 2 multiplica el i, se separa en suma, ¿verdad? Pero ojo, este menos afecta a todo este término, por lo tanto aquí va un paréntesis. Aquí baja un medio ya. Y esa sería entonces la respuesta final. Para que quede un poco claro, cada vez que algo esté en el denominador, siempre va a estar acompañado por un negativo. Y cuando esté en el numerador, va a estar acompañado por un positivo. ¿Cómo dijo lo último, profe? Cuando algo esté en el denominador, por ejemplo en este caso el 2i, va a estar acompañado por un negativo. Y todo lo que esté en el numerador, en este caso es x, va a estar siempre un valor positivo. ¿Ya? Y eso. Ahora a trabajar ustedes. En particular, hasta aquí va a quedar la clase de hoy día. Bueno, vamos a estar unos minutitos más porque llegué tarde, pero la planificación de nosotros hoy día es solamente hacer hasta las 3. Las clases online siempre son más cortas. Voy a verificar que esté la guía. Sí, la guía la pueden descargar desde ADECA, por si acaso. La dejo para que la vean.